perder mucho tiempo el resto de elementos y con eso concluimos el ejercicio. He terminado ya de hacer esas operaciones y nos sale que la matriz X es la que hay aquí. Menos 4, menos 4, menos 3, menos 4, menos 1 medio, menos 2, 3, 2, 7 medios. Y con esto hemos terminado este ejercicio. Bueno, vamos ya con el ejercicio 2. Se nos da una función definida a trozos que tenéis ahí y se nos pide determine el valor del parámetro A para que f sea continuo en todo su dominio. Y luego aparte, para ese valor de A, estudien la derivabilidad de f. Vale, entonces, si la función es continua en x igual a 0, lo que tiene que ocurrir es que los límites laterales, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, han de ser iguales. Y además coincidir con el valor de la función en el punto, que sería, evaluándola aquí, es decir, va a coincidir con el límite por la derecha. Calculamos esto. Fijaros que esta función en realidad, si este es el 0, a la izquierda valdría 1 partido x menos 1 y a la derecha, si x mayor o igual que 0, la que tendríamos es x cuadrado más a. El límite a la izquierda del 0 tendremos que considerar esta función, es decir, esto sería el límite cuando x tiende a 0 de la función que hay a la izquierda del 0. Eso sería el menos. El tomar el menos es tomar la función que hay a la izquierda del 0. Cambiando x por 0, esto sería 1 partido por 0 menos 1, es decir, 1 partido menos 1, que es menos 1. A la derecha del 0, esto sería el límite cuando x tiende a 0 más, sería el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más a. Cambiando x por 0 me quedaría, esto se me iría y me quedaría que ese límite vale a. El que f de x sea continua en x igual a 0, lo que implica necesariamente es que estos dos sean iguales. Es decir, que los límites laterales coincidan. Es decir, que a valga menos 1. Y ya lo tenemos. Si a vale menos 1, la función será continua en x igual a 0, porque los límites laterales coinciden y además coinciden con f de 0. ¿De acuerdo? F de 0, tal y como está la función, coincidirá con el límite por la derecha. Por lo cual, si a vale menos 1, la función será continua en x igual a 0, cualquier valor de a que no sea menos 1 hace que no sea continua. Vamos a estudiar para este valor la derivabilidad de la función. Para ello cambio a por menos 1 ya, esto sería x cuadrado más a, sería x cuadrado menos 1. Y necesito las dos derivadas, es decir, f' de x sería igual a derivada de esto. La podemos hacer de varias formas, por ejemplo con un cociente. Esto sería derivada del numerador, que es 0 por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar, que es un 1 multiplicándose a nada por la derivada del denominador, que sería 1, dividido entre denominador al cuadrado. Es decir, vale menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado, que pondríamos aquí. Por otro lado abajo, la derivada de un polinomio, en este caso x cuadrado menos 1, sería sencillamente 2x. Esto si x es menor que 0, y esto si x es mayor que 0. Ojo, no se me ocurre poner el igual todavía aquí, porque yo no sé si la función es derivable. Luego ya, si me sale que es derivable, pues entonces sí que pondré el igual. Pues vamos a ello. La función sabemos que para ese valor, es decir, tal y como lo hemos sustituido, es continua en x igual a 0. Vamos a ver la derivabilidad. Para ello estudiaríamos la derivada en 0 a la izquierda y la derivada en 0 a la derecha. La derivada vale, os digo lo mismo que con f de x. A la izquierda del 0 valdría menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado, y a la derecha del 0 vale 2x. Es decir, el 0 menos lo que implica es tomar esta función. Esto sería f' de 0 menos, cambiar aquí x por 0, me quedaría menos 1 partido por 0 menos 1 al cuadrado. Eso sería, esto vale menos 1, pero al cuadrado 1 sería menos 1 entre 1, y eso vale menos 1. A la derecha del 0 tomo esto, y eso sería 2 por 0, lo que sería 0. Fijaros que las derivadas laterales no coinciden, por lo cual esta función sí que es continua en x igual a 0, pero lo que no es derivable, es decir, va a tener un pico. Cuando las funciones son continuas en un punto y no son derivables, es que, por ejemplo, hacen algo así, ¿no? Tienen picos las funciones, porque las pendientes, las derivadas laterales, las pendientes de las rectas tangentes a ambos lados del punto no coinciden. Bueno, en un apartado B se nos dice para a igual a menos 2, ya he cambiado a por menos 2, estudia la monotonía y curvatura de la función y si presenta algún punto de inflexión o no.
La derivada primera ya la he puesto, simplemente, lógicamente, sustituyendo a por menos 2, y vamos a necesitar la derivada segunda también luego para la curvatura. Lo que voy a hacer es hacerla ya. Fijaros que la derivada de esta, de menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado, la vamos a hacer como un cociente también. Sería derivada de menos 1, que es 0, por este sin derivar, me da igual porque al multiplicar por 0 se va a ir, menos este sin derivar, que sería cambiarle el signo, por la derivada de este, que sería 2, por la derivada de esto, que es 1, y x menos 1. 2x menos 1. Dividido entre denominador al cuadrado. X menos 1 al cuadrado y al cuadrado es a la cuarta. Se me va a ir este con 1 de aquí y me quedaría que esa derivada, la voy a poner ya aquí el resultado, sería, esto se me va, aquí me queda un 2 nada más, partido por x menos 1 al cubo. Y la derivada de este, que sería 2. Lógicamente, si x menor que 0 y si x mayor que 0. Recordad que no se me ocurre poner aquí el igual a 0 que tenemos en la f de x, porque yo ya sé que la función no es derivable en x igual a 0. Bien, al margen de todo eso, tenemos que darnos cuenta de que aquí tenemos un cociente. Entonces, donde se anule el denominador no existirá la función, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de marcar los intervalos tanto de monotonía como de curvatura. ¿Y dónde se va a anular el denominador? Pues lógicamente en x igual a 1. Eso le pilla fuera del dominio de definición de esta función, ¿no? Porque solamente está definida para valores menores que 0, no para 1. Por lo cual por ahí no tenemos ningún problema. Para estudiar la monotonía tenemos que ver dónde se anula la derivada primera. En primer lugar, donde f' de x vale 0. Y tenemos dos casos. Esta, donde menos 1 partido por x menos 1 al cuadrado sea 0, que no se va a anular en ningún valor porque un cociente da 0 cuando el numerador es 0 y el numerador no depende de x, vale menos 1. Por lo cual por aquí no hay solución. Y por otro lado, ¿dónde se anula 2x? Pues eso se anula en x igual a 0. X igual a 0 sería justo el punto frontera entre la definición de las dos funciones. Dicho esto, tenemos que estudiar el signo de f' tanto a la izquierda del 0 como a la derecha del 0. A la izquierda del 0, pues voy a considerar menos 1. Y a la derecha del 0, por ejemplo, 1. Serían los valores más sencillos que puedo tomar. Si cambio menos 1 aquí, bueno, aquí me da igual porque algo, menos 1 sería menos 2, que al cuadrado va a ser positivo. Lo de arriba es menos 1, que es negativo, esto es negativo, por lo cual en este intervalo la función es decreciente. Es decir, función decreciente en el intervalo menos infinito 0 abierto. A la derecha del 0 tomo el 1, por ejemplo, y tendría que venirme aquí. Entonces, esto sería 2 por 1, que es 2, que es positivo. Es decir, la función aquí sería creciente. Es decir, en el intervalo 0 más infinito tendríamos función creciente. Y con esto hemos terminado los intervalos de monotonía. Vámonos con los de curvatura. De nuevo, lógicamente, tenemos que considerar para los intervalos de curvatura a la izquierda y a la derecha del 0, que es donde cambia la definición de la función, sería el punto frontera. No hay ninguno más a considerar en este caso. Entonces, tendremos que ver dónde se anula la derivada segunda. Vamos a ponerlo así. Donde f segunda de x vale. Tendremos dos casos, donde se anule en este tramo, es decir, 2 partido por x menos 1 al cubo. Y esto no va a ocurrir en ningún caso tampoco, porque una fracción se anula cuando el numerador vale 0, pero el numerador vale 2, por lo cual esto tampoco tiene solución. Vamos a ver a la derecha. A la derecha tendríamos, lógicamente, una función constante que vale 2. Esto tampoco tiene sentido, 2 no va a ser igual a 0, por lo cual no va a haber ningún punto donde se anule la función. Esto significa que la función no tiene puntos de inflexión. Podría tener 1 porque vimos que en x igual a 0 la función era continua. Si en ese punto cambiara la curvatura, ese sería un punto de inflexión. No nos han salido puntos donde se anule la derivada segunda, que es donde se suelen ver los puntos de inflexión. Pero en este caso hay que considerar x igual a 0 si cambiara la curvatura a ambos extremos. Vamos a verlo. Para estudiar la curvatura a la izquierda del 0 yo estudiaría f segunda de menos 1, perdón. Y a la derecha sí que estudiaría f segunda de 1. F segunda de menos 1 solo me interesa el signo, no el valor. Va a ser esto de aquí. Esto sería menos 1 menos 2, que elevado al cubo
sería menos 8. En cualquier caso, lo de abajo va a ser negativo. Lo de arriba es un 2, que es positivo, y el resultado me sale negativo. Como es negativo, significa que la función es cóncava en este intervalo. Es decir, función cóncava vista desde abajo, ¿de acuerdo? Cóncava en el intervalo menos infinito, 0. F segunda de 1 es 2, es una constante, que eso es mayor que 0, por lo cual la función va a ser convexa, vista desde abajo. Es decir, convexa en el intervalo 0 más infinito. En x igual a 0 ya hemos visto que la función es continua. Y la curvatura cambia a la izquierda y a la derecha. A la izquierda es cóncava y a la derecha es convexa. Por lo cual podemos garantizar que existe un punto de inflexión en x igual a 0. Si calculo f de 0, la f se calcularía donde tenga el igual, aunque como es continua estaría igual a 0 en un sitio que en otro, para dar lo mismo, sería 0 al cuadrado menos 2, y eso da menos 2. Es decir, el punto, ¿dónde estamos? 0 menos 2 es un punto de inflexión de la función. Y con esto hemos terminado el apartado 2. Vamos a ver ya el ejercicio 3. Es de probabilidad, se dice, el 69% de los habitantes de una determinada ciudad ven series. Por lo cual, la probabilidad de que un habitante de esa ciudad vea series sería 0,69. El 35 ven películas, pues la probabilidad de ver películas es 0,35. Y el 18 no ven ni series ni películas. Ni series ni películas significa pues, que no ven series, complementario de series, intersección no ve películas. Y eso hemos dicho que era 18, sí, 0,18. Se nos piden las siguientes cosas. A. Calcula la probabilidad de que vea series o películas. Probabilidad de que vea... A ver, en probabilidad, cuando nos digan la conjunción adversativa o, eso la vamos a traducir por una unión. Por lo cual, la probabilidad de que vea series o películas sería serie, unión, películas. Esto hay que calcularlo. Se nos pide también, sabiendo que ve series, probabilidad condicionada. Es decir, sabiendo que ve series, lo que yo sé que ha ocurrido se pone a la derecha. Calcula la probabilidad de que vea películas. Bueno, hay que calcularlo. ¿Y cuál es la probabilidad de que vea series? De que vea series y no vea películas. De la misma forma que el O se traduce por una unión, el I se traduce por una intersección. De que vea series y no vea películas, lo ponemos así. Series y no películas. Bueno, cuando como datos nos dan intersecciones o datos sueltos, pues la probabilidad de series o de ver películas, lo mejor es hacer un cuadro como el que yo he hecho aquí. Entonces, probabilidad de ver series lo pondríamos aquí. Estas series, pues aquí la probabilidad de ver series que sería 0,69. Probabilidad de ver películas 0,35, lo pondríamos aquí, 0,35. Los cuadros del centro, estos cuatro cuadros, serían intersecciones. Como nos dan la probabilidad de no S, intersección no P, yo lo pondría aquí, 0,18. Voy a dejar en azul los datos que nos dan, los que tenemos inicialmente, y en naranja voy a poner los que vamos calculando. Por ejemplo, la suma de este más este debe de dar 1, por lo cual, este ¿cómo lo vamos a calcular? Pues 1 menos 0,69, que da 0,31. Si queréis justificarlo en el examen, lo que tenéis que hacer es exactamente las operaciones que habéis hecho ahí. ¿Qué he calculado? Esto. He calculado probabilidad de no ver series. ¿Cómo lo he calculado? Como 1 menos este, menos la probabilidad de ver series. Nos sale la probabilidad de un complementario de ver series. Es decir, sería 1 menos 0,69 igual a 0,31. Por ejemplo, este. Yo sé que la suma de este y este me tiene que dar 0,31, por lo cual este lo voy a calcular como 0,31 menos 0,18. Es decir, la probabilidad de no S, intersección P, este que voy a calcular, lo voy a hacer como este, es decir, la probabilidad de no S, menos este que sería la probabilidad de no S, intersección no P. Es decir, sería 0,31 menos 0,18, 0,13. Y vamos rellenando el cuadrito.
Así podría justificarlos todos. Vamos a terminar de llenar el cuadro. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues 0,35 menos 0,13, porque la suma de estos dos me tiene que dar 0,35. Eso daría 0,22. Bueno, dije que iba a poner en naranja los que íbamos a seguir calculando, lo estaba poniendo en azul, ya lo he rectificado. Bien, nos quedan estos dos últimos. Este sería 0,69 menos 0,22, lo que sería 0,47. Y la suma de este y este me tiene que dar este. También lo puedo calcular como 1 menos este. Esto me da 0,65. Voy a borrar aquí y ya tenemos el cuadro relleno. Vamos a responder a las preguntas inmediatamente. Bien, ya he borrado. Os he calculado los dos primeros, pero en realidad todos los que están de naranja los podéis calcular así y así estáis justificando cómo habéis rellenado el cuadro y nadie os va a poder decir nada. De acuerdo, se nos pregunta probabilidad de la unión. Pues la probabilidad de la unión, aplicando la fórmula de la unión, sería probabilidad de S más probabilidad de P menos probabilidad de S intersección P, o lo que es lo mismo, probabilidad de S, 0,69, era un dato que nos daban. Probabilidad de P, también nos la daban, 0,35. Menos probabilidad de la intersección de S y P, que lo tengo aquí, menos 0,22. Ello me da 0,13, 0,82, creo que sale. Bien, vamos ya con el apartado B. Se nos da una condicionada, es decir, queremos calcular la probabilidad de P sabiendo que ha ocurrido S. Simplemente aplicando la fórmula de la condicionada, me quedaría probabilidad de P intersección S entre probabilidad de S. Como tengo en el cuadro todo, probabilidad de P intersección S es 0,22, probabilidad de S es 0,69. Ello me da, pues, redondeando 0,319. Y ya estaría hecho el apartado B. Luego se nos pedía también la probabilidad de S intersección no P. S intersección no P sería 0,47, que ya lo tenemos del cuadro. De S intersección no P, 0,47. Y lo justificáis como os he explicado yo al principio. Con lo cual, con esto ya hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a intentar resolver el ejercicio 4. Los directivos de una empresa desean estimar el tiempo medio que tardan los empleados en llegar al puesto de trabajo. Bueno, el caso es que se toma una muestra de, ¿cuántos son? 5 y 4 de 9 individuos y estos son los tiempos de retraso que se han anotado. Entonces, apartado A, determina un intervalo de confianza al 92% para la media poblacional. Se sabe que también que la desviación típica son 8 minutos. Vale, lo primero que vamos a necesitar es de esta muestra la media muestral. Bien, pues vamos a sumarlos todos, que sería 27, 35, 62, 68, 77, 109, 114, 135. Sería 135 dividido entre 9, lo que da 15. Esto sería la media muestral. Lo voy a anotar aquí. Ya solo nos queda plantear un intervalo para la media muestral, que sería de la siguiente manera. X media menos z sub alfa medios, sigma partido raíz de n, punto y coma, X media más z sub alfa medios, sigma partido raíz de n. Necesitamos la z alfa medios que no la tenemos. Entonces, fijaros que para un nivel de confianza del 92%, si este es nuestro intervalo de confianza, nos dice que la superficie central es de 0,92. Teniendo en cuenta que las tablas nos daría la superficie hasta aquí, toda esta, pues habrá que sumarle esta parte. ¿Y cómo se hace eso? Pues se coge 0,92 y se le suma una de estas mitades, es decir, 1 menos 0,92 y como hay dos partes, partido por 2. Lógicamente eso da 0,96. Le pongo dos ceros más porque la tabla viene siempre aproximado hasta las 10 milésimas y buscamos en dicha tabla. Bien, aquí tenemos una tabla donde ya he buscado el 0,96 exacto no está, pero fijaros que entre 0,959 y 0,9608 el más cerca es este, 0,959, que se corresponde con 1,7 y si tiramos para arriba 0,5. Es decir, 1,75 sería nuestra z sub alfa medios. Bueno, ya tenemos que nuestra z alfa medios es 1,75, con lo cual podemos plantear ya el intervalo. El intervalo sería x media, que era 15, menos z alfa medios, 1,75,
sigma 8 entre raíz cuadrada de 9. N era el tamaño muestral, que era 9, en este caso la raíz cuadrada de 9 son 3. Punto y coma, y lo mismo pero sumando, es decir, 15 más 1,75 por 8 partido por 3. Bien, voy a hacer en la calculadora cuánto vale el error y lo resto y lo sumo a 15. Bien, el error me sale exactamente 14 tercios. Entonces, 15 menos 14 tercios, 15 son 45 tercios menos 14 me sale 31 tercios. Punto y coma, 15 más 14 tercios son 45 más 14, 59 tercios. Y este sería el intervalo pedido. Vamos al apartado B. Ya nos dice que con un nivel de confianza del 95,5%, ¿qué tamaño muestral será necesario para estimar el tiempo de espera, que era lo que estamos estimando con este intervalo, con un error inferior a 1,5 minutos? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la nueva z alfa medio. Hacemos igual que antes, ya no lo voy a repetir, sería 0,955 más 1 menos 0,955 dividido entre 2. A mí me sale 0,9775, valor que buscamos en la tabla. Espero que se vea, pero el 0,9775 cae justo en la mitad entre 0,9772 y 0,9778. Es decir, la z alfa medio va a estar entre 2,0 y 2,01. Bueno, ya tenemos que la z alfa medio es 2,05. Entonces, recordemos que el error era esta cantidad que restábamos y subábamos a x media para construir el intervalo de confianza. Es decir, el error es z alfa medios por sigma dividido entre raíz cuadrada de n. Para despejar n la paso allí multiplicando y me traigo el error dividiendo, es decir, raíz cuadrada de n será igual a z alfa medios por sigma dividido entre el error. Y la raíz cuadrada pasa aquí como cuadrado, con lo que tendremos que n será igual a z alfa medios sigma dividido entre el error todo al cuadrado. Poniéndole números, n será igual a z alfa medios 2,005, sigma era 8 y el error 1,5. Todo ello debe de ir al cuadrado. A mí eso me sale 114,35 redondeando. Bien. Lo que ocurre es que el tamaño muestral, en este caso estamos contando individuos, y tiene que ser un número entero, no puede tener decimales. Entonces, fijaros que en la fórmula del error aquí, el error y el tamaño muestral son inversamente proporcionales. Un aumento de uno implica una disminución del otro. Entonces, por ello siempre tengo que redondear el tamaño muestral al alza para que el error... es decir, con el número exacto que nos ha dado tendríamos un error de 1,5 minutos, pero como se nos pide para que sea menor que ese, entonces lo que tenemos que hacer es redondear n al alza para que el error salga más bajo de ese 1,5. Con lo cual diremos que el tamaño muestral pedido sería 115, redondeando siempre al alza. Me ha salido con 35, pues a 115. Aunque me hubiera salido con 0,1, siempre lo redondeo al alza, el número entero siguiente. Sería lo que nos han pedido. Con esto hemos terminado este ejercicio y todo el examen. Como siempre digo, muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos en próximos vídeos.